Así estamos cerrando la semana con una gran semana enfocada a ese abdomen. Fue una semana de abdomen de lavadero. Vamos a hacer resumen, 4 técnicas, 30 segundos por técnica, un trabajo de 2 minutos por 30 segundos de descanso. Ahorita les vamos a explicar de qué se trata. Amigos ahí en el estudio, que tengan un gran cierre de semana también. Allá en casa, donde quiera que nos estén viendo, igual forma, ¿ok? Entonces le damos la bienvenida, pum, a Lisette, Raye, ¿y cómo es? Pum, pum. Mahfoud. Ok, tenemos ese cierre semanal con mucha alegría y vamos a empezar con el centro. Toma tus manos, Liz, ahí en casa también. Empieza nuestra activación y vamos a girar de lado a lado para preparar nuestro centro, nuestro abdomen, nuestros oblicuos y lumbares. Todo lo que envuelve nuestra columna, ¿ok? Aquí vamos a hacer este giro, ¿cómo se llama? Russian twist. Exacto, Russian twist, estando de pie durante 15 segundos. 3, 2 y 1. Para activar un poquito más el centro, incluir nuestros serratos y abdomen bajo, vamos a bicicleta, estando de pie, manos a las sienes y vamos a hacer cruces. Elevamos las rodillas. Cada que elevas las rodillas, estás trabajando el abdomen bajo. Al cruzar, estás trabajando tus serratos y oblicuos. Entonces lo vamos a estar haciendo durante 15 segundos, ¿ok? Nos quedan 5, 4, 3, 2 y 1. Bien, vamos a utilizar planchas, así es de que preparemos nuestros hombros. Solamente vamos a hacerlo estático, jalamos hacia atrás, lleva el codo hacia el pecho y giramos hacia el lado izquierdo. ¿Ok? Ahí nos quedamos durante 8 segundos. Bien, regresamos y cambiamos. Cruzo, primero jalo hacia atrás, después llevo el codo hacia el pecho. Por último, giro y mantengo unos 8 segundos finales. 4, 3, 2 y 1. Bien, con eso terminamos y vamos a nuestro combo semanal, ¿ok? Vamos al piso, Liz, y vamos a empezar con nuestra cuadripedia y pateamos por debajo, ¿ok? Entonces, rodillas por debajo de la cadera, manos por debajo de hombros. Despega los talones del piso y giramos hacia el lado izquierdo y empezamos a patear, ¿ok? Es un trabajo para el centro, para ese abdomen, pero también ve cómo trabaja al máximo tus hombros y tus tríceps. En cuadripedia, todos los movimientos funcionales es nuestra base para todas las rutinas que armamos para ti, pues queremos trabajar todo el cuerpo con un solo movimiento, ¿ok, Liz? 3, 2, ok, 30 segundos. Siguiente técnica, vamos a estar en plancha alta y vamos a traer la rodilla al centro. ¿Lista? ¿Listo ahí en casa? Venga, 30 segundos de estar en plancha alta, traer la rodilla al centro y tocamos rodillas. Sería un plank, tap knee, ¿ok? Estamos en plancha, tocando rodillas contrarias y pasa exactamente lo mismo. Rodilla al frente, trabajo al máximo el abdomen y esa base, trabajo al máximo mis tríceps y mis hombros. Eso, ok. Y recuerden que vamos a divertirnos cerrando esta semana nuestras 2 técnicas en pareja. Primero lo mostramos en pareja, enganchas y es hacer una abdominal completa. Vas hacia atrás, regresas y empiezas a jugar. Pueden ser golpes, ella puede cruzar. 1, 2, hazme un 2, 1, 2, eso es, otra vez. 1, 2, o bombas, o pistolas, lo que sea, y más si estás ahí con tus hijos, ¿ok? Hay que distraerlo. Después de 30 segundos, abdomen bajo, extendemos nuestras piernas y hacemos círculos hacia un sentido durante 15 segundos, manteniendo una V. Puedes tener las manos a la cadera y cambia. 15 segundos hacia el otro lado. 3, 2 y 1. Muy bien, entonces, muy sencillo. Vamos abajo, venga. Boca abajo, Liz. La primera técnica en cuadripedia y empezamos a patear la rodilla exactamente por debajo de la cadera y empiezo a patear. Entonces sería cuadripedia pateando por debajo de ti. 30 segundos. Siguiente técnica, Liz. Plancha alta. Y de plancha alta vamos a tocar nuestras rodillas cruzado. Seguimos trabajando, fortaleciendo ese centro, utilizando esa fuerza de gravedad. Y al llevar la rodilla al centro, trabajo al máximo mi abdomen. Muy bien. Y vamos a mostrarles si estás sola en casa. Abdominales completas. Vas hacia atrás y te sientas, ¿ok? Atrás y te sientas 30 segundos, sit-ups y por último
en una V y empiezas a trabajar tu abdomen bajo, 30 segundos, 15 segundos hacia un sentido, 15 segundos finales, cambias el sentido. Al paso de las 4 técnicas, llevamos 2 minutos, descansas 30 segundos, eso es un round, el reto 4 rounds. Un gran combo semanal de 10 minutos, contigo estuvo Super Lisette Raye, tu coach Memo Corral. Esto es En Forma, espero que les haya gustado la semana enfocada al abdomen, el lavadero, y bueno, regresamos a este gran equipo al estudio. Amigos, gran cierre de semana ya en el estudio, un fuerte abrazo, mucha energía, pero sobre todo mucho ánimo. ¡Venga! Ok, tú